Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. ¿Qué esconden nuestras vestiduras? Y quisiera poder introducir este mensaje de la siguiente forma. Fíjese que en la Biblia nos llama constantemente a una examinación, a examinarnos. El rey David en el libro de Salmos nos habla constantemente a través de lo que él hacía, a examinarnos. Examíname, oh Dios, en todos mis caminos. Examíname, examíname, examíname. Y vemos en la Biblia tantas cosas que habla acerca de mirarnos no solamente por fuera, sino que también mirarnos por dentro. Cuando ponen a Moisés en aquella canastilla, ¿verdad? Canasto, dice la Biblia que la calafatearon por fuera y la calafatearon por dentro. Y uno pensaría, pero ¿por qué la tendrían que haber calafateado por fuera si lo iban a tirar por aquel río para que llegara a algún lugar? Cuando la Biblia, por ejemplo, habla acerca en el libro de Apocalipsis, dice que ángeles tienen ojos por fuera y tienen ojos por dentro. Pero ¿por qué van a tener ojos por dentro si los ojos simplemente son para mirar al exterior? Resulta entonces que para Dios, para los asuntos del reino de Dios, es necesario vernos, examinarnos, no solamente cómo somos de afuera, sino que examinarnos cómo estamos adentro. Entonces, todo este sentido que yo quiero hablarles es: tal vez hay cosas que se esconden debajo de nuestras vestiduras, que no se pueden ver, que no se pueden fotografiar, pero que están sucediendo dentro de nuestro corazón, que están sucediendo dentro de nuestros pensamientos, que están sucediendo dentro de nuestra familia. Hay cosas que estamos escondiendo debajo de nuestras vestiduras naturales. Hay cosas que estamos escondiendo dentro de nuestras vestiduras que tal vez no muchos lo saben, que tú lo estás viviendo. Déjame decirte algo, la clave en la vida es lo que uno lleva adentro. Pero si lo de adentro no está bien, hay que sacarlo, hay que exponerlo a la luz. Y hoy el Señor te ha traído para decir: esas cosas que no están bien dentro de nosotros, a la luz de la palabra las vamos a examinar para que Él traiga libertad, para que traiga redención, para que traiga luz donde hay tinieblas, para que Él traiga paz donde hay tormento, para que Él traiga sanidad donde hay enfermedad. Entonces, todo lo que yo quiero hablarte en esta tarde es qué esconden nuestras vestiduras. Y quiero que me acompañes, porque he encontrado en la Biblia versos que nos hablan de hombres y mujeres que en determinadas circunstancias de vida escondían cosas. Debajo de sus vestiduras tenían cosas ocultas, tenían cosas que estaban escondiendo, pero fueron ministrados, fueron avisados. Sus ojos miraron para adentro para ver qué cosas se estaban escondiendo. Entonces, lo que yo quiero hablarles es qué cosas estamos escondiendo. Y quiero partir con la primera característica, primer apunte de cosas que nosotros escondemos en nuestra vestidura. Y si estás tomando notas o apuntes, ve conmigo al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, verso 27. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 27. Yo también lo voy a buscar aquí. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué le dice? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mire lo que dice: que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda Hay un lugar inmundicia. donde la presencia de Dios se hace presente. ¿Saben qué? Estas son palabras de Jesús. Son palabras que Jesús les está hablando. Los escribas eran aquellos que copiaban la Biblia letra por letra. Los fariseos eran gente que según la reputación de la gente conocía mucho las sagradas escrituras, conocía mucho la palabra de las cosas, de leyes.
pero eran religiosos. Y los enemigos principales de Jesús eran este tipo de personas: los escribas, los fariseos, los religiosos. Y Jesús les habla y los califica como hipócritas. ¿Saben lo que está pasando? Es que Jesús pudo discernir que ellos estaban bien por fuera, pero que debajo de sus vestiduras estaban escondiendo algo. Que ellos lucían para el resto de la gente: uy, sabe mucho, uy, mire cómo escribe la palabra del Señor. Pero Jesús discernía de ellos que debajo de sus vestiduras estaban llenos de hipocresía, que algo no estaba bien, que había una máscara. Ellos estaban poniéndose una máscara, siendo otros. ¿Saben qué? Fingían ser otra persona. Lo acabamos de leer. Por dentro fingen hermosos, más dentro de ellos están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. ¿Saben lo que le quiero decir con esto? Es que debemos aprender a ser y a vivir como uno mismo. No nacimos para ser copia de otro. Nacimos para ser copia del Señor, copiar las cosas buenas. Pero uno tiene que ser así como Dios lo hizo, como Dios nos formó. Por otro lado, hay muchos, ¿verdad?, que reprimimos como son los otros. Ay, no cantes tan fuerte en la iglesia. Ay, no levantes mucho la voz en la iglesia. No dances en la iglesia. No compartas mucho con la iglesia. Dejemos ser como son, como Dios los formó. Porque estos fariseos estaban viviendo un personaje. Por fuera parecían hermosos, por fuera parecían hombres de la ley, pero por dentro estaban llenos de suciedad. Por dentro estaban llenos de pecado. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Es que muchas veces dentro de ¿qué escondemos en nuestras vestiduras? Muchas veces o a veces hipocresía. Fingimos ser alguien que no somos. Ok, hoy día me levanto domingo y tengo el papel de ser cristiano, hijo de Dios. Me comporto como tal. Canto a Dios, voy a la iglesia y hago las cosas buenas. Mañana lunes, bueno, no voy a la iglesia, hablo algunas palabras incorrectas, tiro un chiste un poco de doble sentido, veo cosas que no me conviene. El día miércoles, iglesia, me voy a portar un poco bien. ¿Sabe qué? Hipocresía. Hipocresía. Dentro de nosotros muchas veces escondemos hipocresía. Que luego de salir de la casa peleaste con tu esposa, venías llegando aquí a la iglesia y todo bien. Mira, tú me hiciste esto. Estamos en la iglesia. Pero ¿cómo vas a alabar a Dios si estamos en la iglesia? Pero resulta que en la casa, en tu trabajo, en tu cuarto cuando nadie te ve, lejos de Dios. Entonces hay cosas que nosotros podemos estar escondiendo, pero que hoy el Señor te ha traído para que lo expongas, para que seamos vulnerables y Él traiga libertad a esas cosas que están escondidas dentro de nuestro corazón, que por ejemplo puede ser hipocresía. Entonces aquí vemos a estos hombres fariseos, los fariseos que debajo de sus vestiduras tenían hipocresía, que debajo de sus vestiduras estaban fingiendo ser alguien que no eran. No intente imitar a otros, no intente ser como otros. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No fijamos ser uno en la iglesia y luego fuera de la iglesia ser otro. No, porque puede ser que estemos escondiendo hipocresía dentro de nuestro corazón y es necesario examinarnos. Estas cosas es necesario conversarlas. Son conversaciones incómodas, son conversaciones que nos inquietan, pero qué mejor que hablarlas en la casa de Dios. Tal vez no tenga todas las respuestas a tus preguntas, pero sí te voy a hacer preguntas para incomodarte. ¿Por qué? Porque el Señor viene y Él viene a buscar una iglesia santa, irreprensible, sin mancha, pura.
Lo que le quiero decir es que Jesús le estaba diciendo: ¿saben qué, fariseos, escribas? Sean ustedes mismos. No intenten impresionar a nadie. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Dios ama y se deleita en hacer misericordia. Claro, no le estoy diciendo: bueno, si me está diciendo eso, Felipe, vivo como quiero entonces. Hago lo que quiero. No, lo que le estoy diciendo es que sea usted mismo. Usted tiene una esencia, y la esencia es ser hijo de Dios. Aquí y en la quebrada del ají, como decimos los chilenos. En todos lados. Ay, no, Felipe, es que no oro en el trabajo porque tal vez me puedo decir canuto, fanático. Ay, no, es que no voy a hacer esto estos días porque... No. La pregunta siempre es la misma: ¿qué estamos escondiendo debajo de nuestras vestiduras? Entonces aquí, lo primero, si podemos decir algo, no sé si me pones ahí la pantalla de nuevo, Angelito. Si podemos decir algo, entonces, es que ¿qué esconden nuestras vestiduras? En Faraón, o sea, con los fariseos, por ejemplo. Fariseos, perdón mi letra, hermanos. ¿Usted me entiende? Los fariseos, hipocresía. Hipocresía, fingir algo que no soy. ¿Sabe que hipocresía viene del teatro? De máscaras, de papeles. No vivamos una vida espiritual teatral. De personaje en personaje. Hoy no, hoy día soy culto. No, hoy soy alegre. No, hoy día estoy lejos de Dios. No, hoy día no. Permanecer constante. ¿Qué están escondiendo nuestras vestiduras? Pero el Señor te ha traído para tu libertad en el nombre de Jesús. El Señor te ha traído para ser libres en el nombre de Jesús, porque Él lo prometió, que Él quitó toda acta, todo documento que era en contra, lo clavó en la cruz y ha exhibido públicamente tus adversarios. Pero es necesario examinarnos por dentro. Porque puede ser que nos luzcamos hermosos por fuera para quedar bien delante de los hombres, pero en realidad estamos caídos delante de Dios por dentro. Sigamos avanzando. Mire, segunda característica de cosas que podemos estar escondiendo. Recuerde que todo lo que quiero hablarte es qué esconde nuestra vestidura debajo de esto, debajo de esta ropa, que puede ser facherito, como decimos los jóvenes, los lolos. No sé si se ríe porque soy joven, hermano. Soy joven. ¿Qué esconden nuestras vestiduras? Segunda, vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Ahí si tiene su Biblia. ¿Cuánto han traído su Biblia? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 30. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 30. Y voy a leer la versión 60. La Reina Valera 60. Mire, dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Voy a leer desde el verso 29. Mire, un verso anterior dice: cocimos pues a mi hijo. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y ahí lo que acabamos de leer: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio, la muerte, que traía interiormente sobre su cuerpo. Lo que quiero decir es que este hombre era el rey Joram.
Y lo que está diciendo en otras palabras es que este hombre estaba lleno de luto, de cilicio. Cuando alguien se vestía de cilicio, por redención, por culpa o por luto, por muerte. ¿Y por qué digo de luto? Porque en el verso anterior lo leímos, que era tanta la necesidad, ya lo vamos a ver, que se comían los propios hijos por hambre. Entonces, lo que quiero que entienda es que dentro de las vestiduras de este rey había luto, había cilicio. ¿Quién era este hombre que estaba de luto? Era el rey Joram, hijo de Acab. Y en aquel tiempo de Israel estaban pasando, mire, un problemón en Israel. El enano se hacía grande, el payaso se volvía triste. No, mire, pasando el Niágara en bicicleta con la llanta pinchada, así tremendo. Días difíciles, dificultad en Israel, porque habían dado la espalda al pueblo, a la voz de Dios, habían dado su espalda al Señor, a la voz, no le habían obedecido. El padre de este rey Joram, que estaba con sus vestiduras de luto en su interior, el padre era Acab, yo lo acabo de decir, pero ¿sabe quién era su madre? ¿Quién era? Alguien lo dijo. Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Hermano, lleno de hechicería, lleno de brujería, y había contaminado el pueblo de Dios. Había hechicería en Israel. ¿Y sabe lo que pasa? El contexto es que Dios permite que, a causa de todo este contexto que yo le estoy diciendo, Dios permite que al pueblo lo sitiaran, lo asediaran. ¿Qué significaba que lo sitiaran? Que los enemigos los rodeaban y no podían salir. No podían salir a buscar agua, no podían salir a buscar alimentos. Todo lo que comían era el producto de que ellos tenían en ese momento. Estaban sitiados, estaban asediados. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque habían dado la espalda a Dios. Entonces, llegó el momento en donde ya se acabaron las provisiones y comenzaron a tener hambre. A tal nivel que lo acabamos de leer, que dice la Biblia en el verso 29, que ellos empezaron a comer de sus propios hijos. Había canibalismo. Era tanta el hambre que los hijos lo empezaban a comer por el hambre, porque estaban sitiados. Y cuando el rey oyó esta situación tan caótica que estaban viviendo, dice la Biblia que él se paseó por el muro y rasgó sus vestiduras de dolor. Y cuando rasga sus vestiduras delante de esta mujer que le viene a contar lo que estaba pasando, se le ven sus vestiduras. ¿Y las vestiduras cuáles eran? De luto, de cilicio. Se da cuenta de que sus vestiduras estaban llenos de muerte, estaban llenos de luto. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hay debajo? ¿Qué estamos escondiendo debajo de nuestras vestiduras? Porque aquí el rey Joram estaba escondiendo luto. Hoy estamos aquí en la iglesia y tal vez nos vemos bonitos y tal vez nos vemos bien. ¿Cómo estás? Bien, y en victoria. Hasta cambiamos la voz. ¿Cómo te ha ido? En gloria, majestuoso. Pero en realidad, si nos pusiéramos ojos por dentro, lucimos bien delante de los hombres, pero estamos caídos delante de Dios. Y mi mensaje no es para traer, estás mal, no, para nada. Es simplemente exponer el corazón de Dios a decirte: ok, estás escondiendo eso, pero hoy la gracia te sostiene. Ok, estás escondiendo eso, pero hoy la gracia te saca aquellas cosas que te están esclavizando. Este era el rey que por fuera se miraba bien. Mire cómo puede ser que el rey se miraba bien, sus vestiduras hermosas de rey, pero por dentro estaba de luto. Tenía sus colores negros. ¿Cómo habrá venido usted el día de hoy? Tal vez se luce hermoso, pero por dentro lleno de luto, lleno de tristeza. ¿Qué esconden tus vestiduras? ¿Qué escondes tus vestiduras? Este hombre escondía luto, escondía tristeza. Y este hombre es un rey.
Es el rey, el hombre más importante de todo el pueblo. ¿Cómo puede ser que un rey esté escondiendo algo? Claro. La pregunta que a mí me queda y tiemblo ante eso: ¿qué puedo estar escondiendo yo como predicador? ¿Qué puedo estar escondiendo? Claro, yo le estoy predicando, pero ¿qué puedo estar escondiendo yo? O los hermanos que están sirviendo, ¿qué pueden estar escondiendo? ¿Sabe por qué vino luto? Vino todo esto, lo que estaba pasando, por sus malas decisiones. ¿Sabe por qué vino el sufrimiento a este rey Joram, hijo de Acab, hijo de Jezabel? Por sus malas decisiones. Por traer brujería al pueblo de Dios, por traer hechicería, por traer idolatría, por malas decisiones. Malas decisiones que nosotros tomamos, malas decisiones que tú tomas como familia, malas decisiones que tú tomas como papá, como mamá, como esposa, como esposo, que comenzó en algo pequeño, pero hoy día ha pasado el tiempo y se ha amplificado, y sientes que el vaso se va a rebalsar. Si no, ya se rebalsó, porque escondiste algo. Algo se escondió y no lo sacaste a la luz a tiempo. Entonces, debajo de esa fachada de ese rey, de sus vestiduras, ¿sabe lo que había? Culpa. Tenía culpabilidad por todo lo que estaba pasando, porque él había decidido ingresar la idolatría. Él había ingresado las malas costumbres, la brujería, las cosas ocultas, y a causa de ello vino el luto. Lo que quiero decirte es que el Señor te viene a preguntar y te viene a decir: examínate por dentro, calafatea tu arca por dentro, mírate con los ojos interiores y cómo están tus vestiduras por dentro. Porque si eso te está dañando, porque si eso te está confrontando, porque si eso te está doliendo, porque si eso te está trayendo culpa, porque si eso te está apartando de la presencia de Dios, porque eso si te está robando la paz, tu gozo, tu sanidad, hay que sacarlo, hay que eliminarlo. Tienes que ser libre. ¿Y dónde soy libre? Por la palabra. ¿Dónde soy libre? A través de la administración. ¿Dónde soy libre? En el congregarme. ¿Dónde soy libre? A través de la oración. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y si hay algo hermoso de nuestro Señor, es que nuestro Señor se deleita en hacerte misericordia. Si hay algo lindo de nuestro Señor, es que si el pecado te ha alcanzado, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesús. Si hay algo lindo de nuestro Señor, que si sientes que le ha fallado a Dios, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. La gracia te alcanzó, la misericordia te alcanzó, pero hoy día tienes que decir: Señor, mira lo que está escondido dentro de mi vestidura. Yo quiero ser libre. Pero Él se deleita en sanarte. Él se deleita en hacerte misericordia. Pero es necesario reconocer, es necesario examinar nuestro corazón. ¿Qué cosas están malas? ¿Qué cosas están bien? ¿A qué cosas le he llamado malas cuando en realidad son buenas? ¿A qué cosas le he llamado buenas cuando son malas? Y decir: Señor, perdóname, me inclino ante ti, he hecho lo incorrecto, he escondido cosas que no te agradan, pero quiero volver a comenzar, quiero volver a iniciar. ¿Y cómo lo hago? Con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, el congregarte, la oración, la palabra. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué esconden nuestras vestiduras? A veces no limpiamos, no sacamos y escondemos nuestras situaciones porque sentimos que Dios no nos va a perdonar. Yo no tengo perdón para eso. Ya no me alcanza el perdón para eso. A veces no limpiamos, no sacamos, y escondemos esas cosas dentro de nuestra ropa porque sentimos que la sociedad nos va a apuntar, porque sentimos que aún la propia hermandad, el cuerpo de Cristo, nos va a señalar. Pero hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte: el Señor sí quiere limpiarte, el Señor sí quiere perdonarte, el Señor sí quiere redimirte, el Señor sí quiere comenzar una nueva historia contigo. Pero hay cosas como el luto, como la culpa, que están debajo de tus vestiduras. Tal vez el luto, perdiste a alguien, perdiste un familiar,
y ha venido luto a tu corazón. Tal vez no lo perdiste físicamente en vida, pero sí hubo una crisis matrimonial. Sí hubo una crisis con tus padres y trajo separación, y separación es muerte. Y ha venido luto a tu corazón, tristeza. Tal vez no muerte, sino que ha venido tristeza, y debajo de tu vestidura hay tristeza, hay fracaso, hay pecado, y no lo has querido exponer por temor, por culpa. Le fallaste a Dios, tal vez entregaste tu virginidad a alguien que no correspondía, y eso te ha marcado. Viviste abusos físicos, de palabra, aún sexuales, y eso te marcó y ha traído culpabilidad a tu corazón. Hoy el Señor te quiere decir: yo quito, desarraigo esa culpabilidad, y quiero que te mires como la niña de mis ojos. Porque ¿qué dice Babilonia? Culpable. Fallaste a Dios, no corresponden al reino de los cielos. Pero ¿qué te dice el Señor? Te amo, te redimí, te compré a precio de sangre, me pertenece, mío, mía eres tú. Entonces, si me devuelves la pantalla, Angelito, ¿qué vemos aquí? A un hombre, el rey de Samaria. ¿Quién era? El rey Joram. ¿Qué estaba escondiendo sus vestiduras? ¿Qué estaba escondiendo? El luto. ¿Qué escondía? Culpa. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué esconden tus vestiduras? Podemos lucir hermosos, pero por dentro tal vez hay luto, tal vez hay culpa. Hay culpa tal vez que no estuviste tan presente con tus hijos. Hay culpa tal vez que cometiste un error y ha traído culpa a tu vida, toda tu vida, culpa, culpa, culpa. Y has luchado solo con eso, porque ni aun tus propios cercanos saben. Hoy el Señor te viene a decir: entrégame esa culpa, que yo cambio culpa por gloria, que yo cambio culpa por gozo, yo cambio culpa, luto por esperanza. Seguimos avanzando. Entonces vimos los fariseos, vimos el rey de Samaria. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. El libro de Primera de Samuel, capítulo 28, verso 8. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 8. Mire. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mire qué tremendo esto. Aquí, ¿de quién estamos hablando? De Saúl. De este hombre llamado Saúl. Y dice que fue a un espiritista, fue a una bruja, a una pitonisa. ¿Quién fue Saúl? Saúl fue un hombre que Dios eligió. No fue que Saúl se presentó, se candidateó. No, Saúl fue escogido por Dios, que Dios bendijo, que Dios señaló, que Dios amaba, pero que de pronto en su caminar, como muchos de nosotros, así como Él nos eligió, nos amó primero, desobedeció la voz de Dios. Le dio las espaldas a Dios. Desobedeció a Dios, la voz que oía la desobedeció. Y de pronto cuando Dios sentía que Dios lo estaba usando, ya no lo usaba. De pronto se da cuenta que cuando Dios continuamente le hablaba, ya sentía que Dios no le hablaba. Que llegaba al culto y sentía que hoy día Dios me va a hablar. Así como muchos de nosotros llegamos a las reuniones, llegamos a los cultos con una necesidad, con cosas que estamos escondiendo, disfrazados de cosas que no somos.
pero sentimos que Dios no nos habla. Venía el tiempo de las profecías y decía, ya se levantará un hermano que me va a hablar, y Dios no le hablaba. Sentía que Dios ya no le daba palabra. Dios, ya no me hablas. Entonces, ¿qué hace Saúl? Se desespera. No oigo la voz de Dios. Era continuo hablar con Dios. Era tan fácil ir con Dios. Él me hablaba, Él estaba conmigo, pero desobedeció y se desespera. Muchas veces nos desesperamos porque no encontramos respuesta. Nos desesperamos porque decimos, bueno, Dios, aquí no está la respuesta. Bueno, mejor voy a otro lugar porque tal vez ahí me va a hablar. Tal vez voy a encontrar este camino porque ahí me va a hablar. Tengo una vecina que me dijo que podía arreglar mi matrimonio, que sabía del futuro. Tal vez en él encuentro respuesta. Así le pasó a Saúl. Se puso ansioso, se desesperó. Y en su desesperación acabamos de leer que fue a una pitonisa, que fue a una bruja en la ciudad de Endor. Y qué interesante esto es que en su desesperación volvió al lugar donde él había puesto una ley, que había sacado toda la brujería, toda la idolatría fuera de la ciudad. Como muchos de nosotros volvemos al lugar donde fue nuestro pecado. Que sacamos de eso, que sacamos de nuestro corazón aquello que ya no nos hacía bien, pero en nuestra desesperación por buscar respuestas volvemos a Egipto. Y Saúl dice que se disfraza para que no se den cuenta, que es el rey Saúl, que lo había sacado a todos ellos. Se disfraza fingiendo ser otro, y le dice a la pitonisa, a la espiritista, a la bruja, mira, vengo a hablar contigo para que me des a hablar con otra persona, me hagas subir a quien yo te dijere. En su ansiedad va donde ella, se desespera. Entonces dice, bueno, Señor, voy a buscar a Samuel, mi padre espiritual. Pero resulta que Samuel ya estaba muerto. ¿Saben? Yo puedo interpretar el deseo de Saúl. Su deseo no era involucrarse con las tinieblas. Su deseo no era involucrarse con el enemigo. Su deseo no era involucrarse con la brujería, con la idolatría, con pitonisa, con espiritista. Lo que él quería era oír palabra de Dios. Pero como no podía, se desesperó y fue ante ellos para decirle, quiero hablar con Samuel. Quiere decir que dentro de sus vestiduras, debajo de sus vestiduras, hay caminos incorrectos. Su deseo era bueno, quería hablar con Dios. Su deseo era bueno, quería estar con Dios. Pero debajo de sus vestiduras había una comunicación prohibida. Lo que él quería era hablar con muertos. Era hablar con muertos. Porque su padre espiritual, Samuel, ya había muerto. Y en su desesperación, llévame, pitonisa, a hablar nuevamente con Samuel. Para hablar con muertos, comunicaciones prohibidas. A veces nosotros decimos incorrectamente, y yo no puedo entender el dolor. Por favor, no quiero que sonara a indolente o falta de respeto. Por favor, a veces decimos, mamita, tú que, o papito, tú que estás en el cielo, ayúdame porque tú estás cerca de Dios. Mi hermano, ellos están gozando en la gloria. A quien tenemos que recurrir es al Señor. Le vuelvo a decir, yo lo entiendo, el dolor, puedo entenderlo. Pero hay comunicaciones incorrectas. Ay, tú que estás en el cielo me va, ahora gana un angelito. Lo entiendo, hermanos, pero hay comunicaciones prohibidas. Hablar con muertos, no. Si ellos están durmiendo, están gozándose en la presencia del Señor. El pronto auxilio, la ayuda, no viene de ir a los muertos, viene de ir al Señor, a nuestro socorro. Pero en su desesperación, Samuel, debajo de sus vestiduras, ¿sabe lo que tenía? Ocultismo. Ocultismo. Fue a Saúl a consultar a la pitonisa, fue a Saúl a consultar al ocultismo. Felipe, que no encuentro respuesta, y la vecina
le ha ido bien haciendo algunos amarres con algunos matrimonios y le ha funcionado. Claro, si las tinieblas también tienen poder. ¿Cómo es eso, Felipe? No es que cuando Moisés y Aarón echan la vara se convierte en serpiente. Los hombres, Janes, le echaron serpiente también sobre Moisés. Claro, la de Moisés se comió a los de los espiritistas de Faraón. ¿Cómo se? Janes y Jambres. También las tinieblas tienen poder, pero las consecuencias son de muerte. Entonces, ¿qué había debajo de las vestiduras? ¿Qué escondía Saúl? Ocultismo. ¿Qué llevaba debajo de esas túnicas de rey? Ocultismo. Felipe, hoy he venido desesperado. He venido en una ansiedad porque no encuentro respuesta. Hoy vengo de parte del Señor a decirte, sabe, esas batallas que estás pasando, algo voy a hacer esta tarde para que alcances tu victoria. No se desespere, Él tiene el camino, Él tiene la respuesta. Es que no veo respuesta. Mi vecina me dice esto, está acá la sociedad, puede ayudar mi matrimonio. No se desespere, Dios tiene tu respuesta, Dios tiene tu salida. Juntamente con la prueba, Dios también da la salida. Pero a veces escondemos cosas debajo de nuestras vestiduras, en nuestra desesperación. Entonces, devuélveme pantalla, Angelito, por favor. Aquí vemos a un hombre llamado el rey Saúl, que escondían debajo de sus vestiduras. ¿Qué escondían? Ocultismo. ¿Por qué? Por su desesperación. No saber esperar en Dios. ¿Acaso no dice la Biblia? Mas los que confían y esperan a Dios remontarán alas, no se cansarán y no se fatigarán. Seguimos avanzando. Recuerde que todo lo que le quiero hablar es acerca de ¿qué escondemos debajo de nuestras vestiduras? Mire, vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Asiria. Usted ya sabe de quién vamos a hablar, ¿verdad? General del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero mire lo que dice ahí. ¿Qué era? Pero, dígalo una vez más, pero leproso. Era este hombre leproso. Usted sabe que Naamán no era hebreo, no era un hombre hebreo, era un hombre sirio. Este hombre Naamán, y acabamos de leer que era capitán del ejército del rey de Amán, era un hombre grande delante de su señor, era intachable. El rey lo tenía en alta estima, era un guerrero. Por medio de Naamán, Dios le permitió la victoria a los de Aram. Pero había un problema debajo de sus vestiduras. Había un problema, algo que estaba pasando dentro de sus vestiduras. ¿Cuál era el problema? Que había lepra. Había lepra, era un hombre leproso. Claro, delante de la gente, Naamán era un hombre reconocido, era un hombre tremendo, era un valiente. Todos hablaban bien de este hombre. Pero solamente pocas personas, él y su esposa, sabían que debajo de esas vestiduras había lepra. ¿Sabe qué? Este hombre tenía problemas con la carne. Este hombre tenía problemas con su carne debajo de sus vestiduras, de su uniforme, de sus vestiduras militares tan hermosas como se ven los militares. Tenía un problema, y el problema era que vivía en lepra. El problema es que si las demás personas sabían, si el ejército al cual comandaba, si el rey al cual prestaba servicios sabían que era leproso, a los leprosos en aquel tiempo los sacaban de la ciudad. Los sacaban de la ciudad, eran expatriados.
Si alguien quería entrar a la ciudad, debía gritar: leproso soy, leproso soy, leproso soy. Y la gente no se acercaba, se apartaba de él. Pero él algo estaba escondiendo por temor a eso. Muchas veces escondemos nuestras derrotas, muchas veces escondemos nuestras amarguras, nuestras tristezas por vergüenza, por el qué dirán los otros, por el qué dirán mi líder, por el qué dirá mi pastor. Y lo entiendo, pero en realidad quien nos debiera importar la opinión es del Señor. Claro, somos aconsejados, nosotros los guiamos, le damos palabra, pero el Señor es quien ve en nuestro corazón. El Señor. Entonces estos eran marginados, dentro de sus vestiduras había lepra. Lo que yo veo aquí entonces es que para el público era un héroe, pero él llevaba una carga. Él llevaba un dolor, llevaba una enfermedad, y era la lepra. La lepra atacaba sus terminaciones nerviosas, su carne se caía. Eso era la lepra. Y pensaban que podían contagiarse. Felipe, llevemos, ¿qué tiene que ver conmigo la lepra? Llevémosla a un ámbito espiritual. Este hombre tenía problemas con la carne. Su carne era débil. Muchas veces nosotros nos vestimos de una forma. Este hombre Naamán lucía hermoso con su uniforme de ejército, pero dentro había pecado, pero dentro había suciedad, como muchas veces de nosotros. Habían obras de la carne, habían obras de las tinieblas. Y en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 20. Libro de Gálatas. Ay, Dios mío, ¿dónde dijiste? Libro de Gálatas capítulo 5, verso 20. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Obras de la carne. Por dentro escondemos cosas de la carne. Por dentro escondemos, nos lucimos bien por fuera, pero por dentro estamos llenos de la carne. Y el Señor hoy te ha traído para decirte: hoy necesito que andes conforme a la luz. ¿Qué hay debajo de tu vestidura? ¿Qué estamos escondiendo? Tal vez estás escondiendo algo, pero que si lo dices, tienes temor de que te saquen del servicio, que tengas una mala reputación. Pero el Señor hoy te ha traído para traer libertad, porque dice la Biblia que el que confiese y se aparta alcanza misericordia. Hoy su misericordia te quiere alcanzar, hoy su gracia te quiere alcanzar, pero tienes que exponer las cosas que están debajo de tus vestiduras. Y puede que haya lepra, puede que haya suciedad, pecado. Exponla ante la luz del Señor y que Él limpie. La Biblia habla y dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En la mañana compartía con los hermanos de las 9 la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo provoco la llenura del Espíritu Santo? Necesitamos andar en nuestra vida delante del Espíritu Santo. Andar por medio del Espíritu Santo. Caminar por medio del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no cumplir los deseos de la carne, porque la carne es débil. ¿Qué hay debajo de tus vestiduras? ¿Qué hay debajo de tus vestiduras? Tal vez usted está casado, casada, y de pronto ve pasar a un hombre o a una mujer y se le quedan viendo ahí los ojos. Pero Felipe, si 2 es pecado, 2 miradas es pecado. No, tiene que ver con lo que está en nuestro corazón. Ay, Felipe, dijiste en borrachera, pero unas copitas más, unas copitas menos no me hace mal. Pero resulta que después, 3 doritos después, como dicen los lolos, perdidos, absolutamente perdidos. Ay, Felipe, ¿dónde dice fumar? No dice fumar eso. ¿Dónde dice que la Biblia no debo fumar? ¿Dónde que no debo tomar unas copitas?
pero nos volvemos esclavos, que somos templo del Espíritu Santo. Por dentro hay suciedad. Lucimos bien con nuestras ropas. El ejército lucía bien, Naamán, pero por dentro había lepra, había pecado, había suciedad. Quiero terminar con este último, ahora sí. Amado, entonces, dame pantallita. Vemos Naamán, que escondían sus vestiduras. Lepra. Ay, perdóneme la letra, hermano, qué horrible. Pecado. Insensibilidad al Espíritu Santo, porque se pierden las terminaciones nerviosas. ¿Qué esconde tus vestiduras? Quiero ir a la última. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Tiene ahí su Biblia? No. Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 3. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y aquí no quiero hablar de Samuel, sino que de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios, ¿qué dice? Fuese apagada. ¿Saben? Elí era un sumo sacerdote. Era el hombre que debía estar ahí en el arca, en el lugar, en el tabernáculo. Elí debía conocer todos los protocolos, todos los principios bíblicos. Pero mire cómo estaba Elí. ¿Quién era la lámpara en ese momento? ¿Quién era la lámpara que estaba iluminando? Elí. Pero mire lo que nos deja ver la Biblia, cómo estaban sus vestiduras de sumo sacerdote. Lo acabamos de leer. Donde, en el último, en el verso 3, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cómo estaban las vestiduras del sumo sacerdote? Que tenía vestiduras, que tenía campanitas, porque cuando alguien entraba al sumo al lugar santísimo podían morir. Pero ¿cómo estaban sus vestiduras? Con su lámpara apagada. Sin presencia de Dios. Muchas veces venimos con nuestras vestiduras y levantamos nuestras manos, pero en realidad nuestra lámpara, el fuego, se está apagando. Ya no sientes la misma presencia de Dios. Ya no oyes la voz de Dios. Ya no tienes deseo de leer la palabra de Dios, de orar. La lámpara se está apagando. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Es que ese lugar donde estaba Samuel, donde iba a dormir, era el lugar de la presencia de Dios. Ahí estaba el arca. Era el lugar santísimo. ¿Saben? Usted sabe que una vez al año se podía entrar a ese lugar. Y no podía entrar cualquiera, solamente un hombre, el hombre llamado el sumo sacerdote. En ese tiempo el sumo sacerdote era Elí. Pero dice la Biblia que Samuel estaba buscando dónde dormir. Y desde la mirada que yo quiero llevarlo es que transformó el lugar de su presencia en un lugar para dormir. Qué triste. Transformó el lugar donde estaba el arca de Dios en un lugar apagado. No sé si le hace sentido lo que le estoy diciendo. El lugar donde estaba el arca, el lugar donde estaba la presencia de Dios, Elí, por tener sus vestiduras escondidas, apagadas, transformó ese lugar en un dormitorio, siendo que era el lugar donde él tenía que estar alerta, siendo que era el lugar donde él debía cuidar, él debía velar porque todo estuviera ahí.
convirtió el lugar santísimo en un dormitorio para Samuel. ¿Sabe lo que perdió Elí? Perdió el temor al Señor. Perdió el temor al Señor por la casa. A veces llegamos a este lugar y hacemos, perdón la expresión, lo que queremos. Y claro, hay libertad, podemos saltar, pero a veces estamos preocupados en lo que está el celular, en las conversaciones, y no presto atención porque no me interesa. O a veces estoy pensando en lo que viene en la semana, en un lugar para estar tranquilito, aquí me concentro, vengo y como. Ay, Felipe, esas cosas son banales. Dígame banal todo lo que quiera. Pero este hombre no tuvo temor. Tengamos temor por la casa de Dios. Temor por su casa. Esta es casa de Dios y una puerta al cielo. No tuvo temor y convirtió ese lugar en un lugar para dormir. Le perdió el cuidado a la presencia de Dios. Perdió la presencia de Dios. ¿Qué habían debajo de sus vestiduras? Una lámpara apagada. Una lámpara apagada. Ya no tengo la misma llama que antes. Ya siento que no alumbro como antes. Ya no era como antes. Siento que el tiempo pasado fue mejor. No tengo el mismo fuego por el Espíritu Santo. Hoy el Señor te ha venido a decir: quiero encender tu corazón, quiero volver a encender lo que está humeando, quiero encender lo que está perdido. Porque el Señor dice en su palabra: Él no vino a apagar el fuego, el pábilo que humea, Él vino a encenderla. Yo ya he venido a encender tu corazón. Quizá en tus vestiduras hay tristeza, hay luto, te has sentido apagada espiritualmente, pero Él te lo devuelve, Él te lo devuelve, Él te lo devuelve, porque te ama y se deleita hacer misericordia contigo. Oh, pero no pierdas el temor a su casa. No vuelvas al lugar de su presencia algo que simplemente es entretenimiento. Es sagrado. Es sagrado. Este lugar es para Dios. Este altar es para Dios. Los instrumentos son para Dios. Lo que adorna la casa es para Dios. Es sagrado. Entonces, vuelve a la pantalla, Angelito. Aquí vemos a un hombre, a un sumo sacerdote llamado Elí. ¿Qué había debajo de sus vestiduras? ¿Qué escondía? ¿Indiferencia? ¿Qué escondía? Había sido apagado su fuego. Su fuego. No sé qué hoy día hay debajo de tus vestiduras. Te he hablado de hombres, qué cosas que tenían en sus vestiduras. Los fariseos tenían hipocresía. El rey de Samaria tenía luto, culpa. Saúl, ocultismo. Naamán tenía lepra. Y Elí se estaba apagando el fuego en su interior, la lámpara. ¿Sabes lo que te quiero decir hoy día? Examina tu corazón, no solamente por fuera. No solamente rasgas tus vestiduras, rasga tu corazón. Que esconden nuestras vestiduras, porque la clave en la vida es lo que uno lleva adentro. Aquellas cosas que no se pueden tocar, aquellas cosas que no se pueden fotografiar, aquellas cosas que muchas veces no hablamos por culpa, por temor, por vergüenza, por lo que dirá el pastor, por lo que dirá la sociedad. Pero esas cosas que no están bien, hoy es un día para entregarla al Señor y decir: Señor, dentro de mí hay tristeza, dentro de mí hay fracaso, dentro de mí hay enfermedad, dentro de mí hay decir: no lo logré, fracasé ante el mundo, fracasé ante la iglesia, voy a fracasar ante el sistema. O dentro de mí, Señor, hay tal vez dolor, hay tal vez amargura, hay tal vez rencor, hay tal vez crisis en tu matrimonio, crisis con tus hijos.
hay desesperanza, hay ansiedad, no lo sé, hay pecado. Lo único que sé, que Él se deleita en hacerte misericordia, que Él se deleita en extender su vaso, su cetro de gracia y decirte: te es quitada la culpa, te es quitada el manto de enfermedad por un manto de sanidad, te es quitado el manto del fracaso por uno de esperanza, siempre y cuando expongas tu corazón delante de Dios vulnerable. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.